Nunca pensé que mi vida se convertiría en una rutina tan aburrida. Lo repito como un mantra cada mañana mientras me deslizo de la cama, me preparo el café y miro por la ventana. Las mismas calles, las mismas caras, la misma vida. Todo parecía un ciclo interminable. Con cada sorbo de café, cada vez que me sentaba a la mesa con mi marido, me sentía un poco más fuera de lugar, como si la vida hubiera seguido adelante sin mí. Soy Mari Carmen. Tengo 40 años. Estoy casada con Diego, un hombre cariñoso. No puedo quejarme de eso. Después de todo, me ha dado una vida cómoda. Pero el cariño no es suficiente cuando la chispa se apaga. Las conversaciones se volvieron monólogos sobre su trabajo. Sus ojos brillaban cuando hablaba de clientes y proyectos, mientras yo asentía, desinteresada. Era como si estuviera escuchando las noticias de un mundo que no era el mío. Pero lo peor de todo era la desconexión. La rutina había drenado nuestra vitalidad. Al final, la rutina se convirtió en conformidad. Cuando Diego salió de viaje por una semana, planeando una reunión de trabajo en otra ciudad, sentí una extraña combinación de alivio y ansiedad. Al fin un respiro, pensé. La casa, silenciosa, se convertía en un vacío al que estaba acostumbrada, pero con él fuera, podía reiniciar un poco. No sabía que esa semana cambiaría mi vida para siempre. Fui a una tienda de libros que quedaba cerca de mi casa, buscando una forma de salir de mi cabeza. Recorrí los pasillos, tocando las cubiertas de los libros, buscando una historia que me transportara a otro lugar. No encontré un libro, sino a él. Antonio, el amigo de la infancia de Diego, apareció de la nada y casi me deja boquiabierta. La verdad, no tenía ni idea de que estaba en la ciudad. Habíamos compartido muy poco, ya que él vivía en el extranjero. «Hola, Mari Carmen. No esperaba verte aquí», me dijo con su sonrisa encantadora, esa que siempre lo hizo destacar. Me quedé en modo confuso por un segundo, tratando de recordar quién era, pero de repente, ¡pum!, caí en cuenta y lo reconocí. ¡Qué sorpresa! La conversación fluyó con facilidad. La conexión entre nosotros fue inmediata. Hablamos de libros, de sueños perdidos, y de esa sensación de estar atrapada en una vida que, a pesar de ser grata, no cumplía con nuestras expectativas. Lo que comenzó como una distracción aceptable, se transformó rápidamente en un refugio. Los días pasaron. Durante esa semana, me encontré viendo a Antonio con mayor frecuencia. Un café aquí, una caminata allá. Me di cuenta de que estaba contando más sobre mi vida de lo que había compartido con Diego en los últimos años. Hablaba con él sobre mis miedos, mis sueños olvidados, y ese deseo ardiente de escaparme de la mediocridad. Era una revelación, un despertar a una parte de mí que había estado adormecida. Pero lo que más me sorprendió fue lo fácil que me resultó abrirme a él. Nunca había considerado que uno de los amigos de mi esposo pudiera convertirse en una fuente de aliento y claridad para mí. Hablábamos de asuntos triviales, pero también de los grandes temas que había dejado de lado: la pasión, la libertad y el deseo de vivir plenamente. De repente, Antonio se convirtió en un espejo de mis propios anhelos olvidados. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, la conversación se tornó más íntima. Antonio me miró con una intensidad que desató algo en mí. «No tienes que conformarte, Mari Carmen. Mereces más que solo vivir en piloto automático», me dijo. Sus palabras resonaron en lo más profundo de mi ser. Me di cuenta de lo fácil que era perderse a una misma en una vida de obligaciones y rutinas. Sentir la conexión entre nosotros me llevó a reflexionar sobre mi matrimonio. Diego era un buen hombre, sí, pero eso no era suficiente. Reflexioné sobre la intensidad de mis propias emociones, la frustración que había ido acumulando en cada conversación monótona. La chispa se había apagado, y Antonio era un faro en medio de la tormenta. Cuanto más tiempo pasaba con Antonio, más me daba cuenta de que era un momento de cambio. Las largas conversaciones y las miradas furtivas se habían convertido en parte de mis días,
cada vez más atrapada en un torbellino de emociones que me desbordaba. Me parecía que, con cada risa compartida, con cada confidencia susurrada, me adentraba más en un terreno desconocido, un camino que nunca pensé en explorar. Aquella tarde, el sol se colaba a través de las hojas de los árboles, iluminando suavemente el parque donde habíamos decidido encontrarnos. La atmósfera estaba cargada de una energía especial, algo que iba más allá de la amistad. Mientras hablábamos sobre trivialidades, me sorprendí persiguiendo sus palabras. Cada frase era un hechizo que me mantenía cautiva. ¿Sabes? A veces creo que la vida nos sorprende cuando menos lo esperamos, le comenté, buscando sus ojos, que parecían brillar con una intensidad que me hacía sentir inquieta y al mismo tiempo emocionada. Él sonrió, su mirada fija, con un aire que desbordaba complicidad. Eso creo, y a veces es justo lo que necesitamos para sentirnos vivos. ¿No te parece? Las palabras resonaron en mi interior. La culpabilidad de estar deseando la compañía de un hombre que no era mi esposo se mezclaba con la emoción de sentirme deseada. Era un tira y afloja emocional que me hacía preguntarme si estaba feliz en mi matrimonio. Las preguntas giraban en mi mente. ¿Era posible el amor sin la pasión? El solo hecho de pensarlo me llenaba de dudas y ansias. La conversación fluyó de forma natural, pero en mis entrañas crecía una tensión palpable. Mientras su mano rozó ligeramente la mía al pasarme el café, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La conexión era innegable. Había un juego entre nosotros, un impulso silencioso que nos empujaba a cruzar la delgada línea que separaba la amistad de algo más. «Me encanta estar aquí contigo», le dije, sintiendo que mis palabras llevaban un significado más profundo del que interpreté. Él me miró con intensidad, como si también él estuviera sintiendo ese magnetismo que nos unía. «Podríamos hacer esto más a menudo», respondió, su voz suave, casi un susurro, que hizo que mi corazón latiera con fuerza. Con un leve gesto, Antonio acercó su silla a la mía, y el mundo que habíamos conocido pareció desvanecerse. Nos encontramos en un espacio donde la realidad y la fantasía se entrelazaban. Sin pensarlo, dejé escapar una risa nerviosa. «Esto se siente un poco arriesgado, ¿no crees?» «Tal vez, pero a veces, lo arriesgado es lo que más vale la pena», contestó, y con esas palabras me hizo sentir que todo era posible. La conversación continuó, pero nuestras miradas comenzaron a decir más de lo que nuestras palabras podían expresar. Un pacto tácito se formó entre nosotros, un entendimiento de que había algo más que solo una amistad. La casualidad de un encuentro terminó por convertirse en algo que ni él ni yo nos atrevíamos a nombrar. Aquella tarde se transformó en un punto de inflexión en nuestras vidas. Al finalizar nuestro paseo, Antonio y yo nos dirigimos a su apartamento. Apenas cruzamos la puerta, la atmósfera se volvió aún más cargada de energía. Las paredes decoradas con recuerdos, risas. El sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando el espacio de una manera cálida y acogedora. Me sentía como si hubiera entrado en un santuario privado, un refugio que nos apartaba del mundo exterior. A medida que nos sentábamos en el sofá, la conversación se desvaneció, y lo que quedaba era un silencio denso de posibilidades. La tensión palpable entre nosotros se hizo más intensa, y nuestras miradas se encontraron, sosteniéndose en un juego que solo nosotros entendíamos. Sin un destino claro, sus manos buscaron las mías, un gesto que se sintió como un pacto sin palabras. Sus dedos recorrían mis palmas con suavidad, creando un calor que chisporroteaba bajo la superficie. En un instante, el espacio entre nosotros se hizo pequeño, y los latidos de nuestros corazones resonaron en el ambiente. La atracción era magnética, y yo no podía resistirme a ella. Lo único que quería era sentir más de esa conexión que nos había atrapado. Fue entonces cuando me incliné hacia él, y antes de que pudiera detenerme,
Nuestras bocas se encontraron en un beso suave, casi temeroso, como si estuviéramos explorando un territorio desconocido. En ese instante, todo lo que había antes pareció desvanecerse. No había más dudas, solo la certeza innegable de que lo que estábamos viviendo era real. Él me rodeó con un brazo, acercándome más a su cuerpo, y la calidez de su piel contra la mía encendió un fuego interno que hacía tiempo estaba dormido. Nuestros besos se volvieron más profundos, llevando consigo una pasión que había estado contenida por demasiado tiempo. Cada roce de sus labios era un descubrimiento, y las caricias suaves en mi rostro parecían grabar cada momento en mi memoria. Cerrar los ojos me permitió concentrarme en la sensación, en la manera en que sus manos se deslizaban por mi espalda con ternura, mientras yo respondía moviendo mis dedos a lo largo de su cuello, sintiendo la fuerza suave de sus músculos. Mientras el tiempo avanzaba, la química entre nosotros florecía. La habitación se llenó de murmullos y risas, creando un refugio donde el mundo exterior simplemente no existía. La intimidad crecía entre nosotros, y cada caricia se sentía como una promesa de algo más. Era un momento de total entrega, donde las preocupaciones se desvanecieron y solo importaba estar presente, disfrutando de cada susurro, de cada mirada cómplice. Una brisa suave entró por la ventana abierta, llevando consigo el aroma de la tarde y recordándonos que, aunque el mundo seguía girando afuera, había un espacio entre nosotros donde solo existíamos él y yo. En ese pequeño apartamento, comenzando un viaje que ni él ni yo habíamos planeado, decidimos explorar lo desconocido, abrazando esa chispa que apagaba cualquier duda que habíamos tenido antes. Estábamos juntos, y eso era suficiente. Con el tiempo, en ese instante suspendido, la culpa se vio opacada por una ola de deseo incontrolable. Era como si el universo estuviera jugando a nuestro favor. Y mientras las horas se deslizaban, me di cuenta de que había elegido sentir, elegir vivir ese momento, sin cuestionar lo que vendría después. En los sutiles matices de miradas furtivas y sonrisas compartidas, descubrí que la vida a veces nos sorprende al abrirnos puertas que jamás imaginamos encontrar. Un domingo, mientras Diego regresaba a casa, una tormenta comenzaba a gestarse en mi corazón. La ansiedad no me dejaba tranquila. Sabía que había perdido la oportunidad de responder lo que necesitaba hacer. Fue un día gris, clásico de mi vida habitual. Esa noche, sentados a la mesa, Diego habló sobre lo emocionado que estaba de regresar. Por primera vez en mucho tiempo, me encontré evaluando cuán vacía era la conversación. Allí estaba él, lleno de entusiasmo por su trabajo, mientras yo me sentía cada vez más asfixiada. A veces, la vida nos presenta situaciones que nos hacen cuestionar todo lo que hemos dado por sentado. En mi caso, ese momento llegó de forma inesperada, frente a una taza de café humeante y las luces tenues de mi cocina. Miraba por la ventana, contemplando el mundo que pasaba ajeno a mí, cuando, de repente, decidí que ya era hora de dejar de ser la esposa complaciente que había estado siendo. ¿Por qué seguir atrapada en una vida que, poco a poco, se había convertido en un túnel oscuro sin salida? Sentí que había despertado algo fundamental en mí, una chispa de curiosidad y deseo de explorar, y no podía dejar que se apagara. La decisión de enfrentar a Diego, mi esposo, no fue fácil, pero se volvió inevitable. Sabía que tenía que poner en palabras lo que me atormentaba y lo que había estado callando. La conversación que tuvimos esa noche fue dura, y puedo decir que fue como rasgar un lienzo en blanco. Las palabras salieron, y sentí como cada una de ellas desnudaba mis sentimientos y dudas sobre nuestro matrimonio. Diego, sorprendido, simplemente no podía comprender cómo habíamos llegado a este punto. Era evidente que él vivía en su propio mundo de trabajo, confiado en que eso era suficiente. Mientras tanto, yo había estado desapareciendo en el silencio. ¿No eres feliz aquí?,
me preguntó, con un tono de incredulidad, como si su amor y su dedicación se basaran en un contrato autoimpuesto que me obligaba a estar satisfecha. Pero, la verdad, irónicamente, es que el amor no siempre llena el vacío. Era un profundo desencanto, una vida que había dejado de ser gratificante. Tenía una voz interna que gritaba por salir, por buscar algo más allá de lo que conocía. Y entonces, cuando mencioné a Antonio, mi corazón se detuvo por un instante. Hacerlo fue como arrojarle una bomba a un terreno fértil que había dejado de florecer hace tiempo. La conexión que había encontrado en él era refrescante, pura, algo que no había sentido en años. Diego lo tomó como un riesgo, un golpe directo a su concepción de nuestra vida juntos. Y sí, la verdad dolió tanto como el silencioso abismo que se formó entre nosotros después. Pero a pesar de las lágrimas, me sentí más ligera, casi como si hubiera liberado todo un peso que me había estado aplastando. Al final, entendí que no podemos obligar a otros a comprender nuestro camino. Esa noche, mientras miraba a Diego a los ojos, comprendí que la liberación estaba en ser honesta conmigo misma. Había reclamado mi vida de nuevo, dando ese paso audaz y reconociendo que el amor no se puede buscar en un lugar que ha dejado de ser hogar. La nueva vida que se dibujaba ante mí era un lienzo en blanco, listo para ser pintado con mis experiencias, mis deseos y sí, mis pasiones. Ahora, finalmente, estaba dispuesta a explorar todo lo que la vida tenía para ofrecerme. Así fue como decidí seguir adelante con Antonio. No porque pensara que él era la respuesta a todo, sino porque me permitía ser quien realmente era. Era un nuevo amanecer para mí, una nueva vida, y este era solo el comienzo. Y aunque el futuro era incierto, estaba lista para enfrentar cualquier cosa que se presentara, por fin libre de mi propia rutina. Por primera vez en mucho tiempo, sonrío mientras me acerco al horizonte. La vida tenía tanto más que ofrecer y estaba lista para descubrirlo. Gracias por escuchar esta apasionante historia. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras historias emocionantes, te invito a suscribirte al canal. Te esperamos en nuestro próximo vídeo, donde continuaremos compartiendo relatos de infidelidad que inspiran y conmueven.